En UPL asumimos un compromiso con vos. Impulsar OpenAg, una red agrícola que alimenta el crecimiento sostenible para todos, sin límites, sin fronteras. UPL, protección de cultivos y biosoluciones para una agricultura sostenible. Más de cientos de miles de hectáreas asesoradas, verificadas y ejecutadas en agricultura digital hacen a nuestra verdadera experiencia transmitiendo el conocimiento día a día. Por eso hace más de 20 años nos movemos, experimentamos, creamos e innovamos. Queremos acompañarte a seguir evolucionando juntos. Experta, Tecnología AGD. En Surcos estamos convencidos que a través de la innovación podemos mejorar considerablemente la sustentabilidad de la agricultura. Es por eso que hace más de 10 años que somos pioneros en la incorporación de nanotecnología en fitosanitarios, duplicando de esta manera la eficacia de los activos y permitiendo disminuir a la mitad el impacto ambiental de los tratamientos. Hola. Bueno, buenos días, muchas gracias a todos, gracias a Presid por el espacio también en el taller, en el congreso y en esta charla que denominamos de nanotecnología a drones, herramientas para ser más eficientes, ahorrar costos y disminuir el impacto ambiental, donde la idea es compartir tecnologías innovadoras que están al alcance del productor hoy por hoy, y lo más importante es que son nacionales y que se adaptan 100% al sistema productivo y son complementarias. Primero que nada nos parecía importante profundizar o remarcar la diferencia entre lo que puede ser una idea creativa y cómo hacer para que realmente se transforme en una innovación exitosa. Creatividad hace referencia al proceso de generar ideas, mientras que la innovación es justamente bajar esas ideas a la realidad, es materializarlas, es poder ejecutarlas y lógicamente ahí agregamos un punto no menos importante que es poder medirlas. Allí nace la posibilidad de evaluarlas y de mejorarlas. Pero para que una idea innovadora sea exitosa, justamente tiene que solucionar un problema, tiene que ser atractiva para los consumidores. Y ahí es donde radica la importancia de conversar, de estar en estrecho vínculo con el mercado, con la sociedad, para que la solución sea útil y sirva para mejorar la calidad de vida de los usuarios y consumidores, ¿no? Hay diferentes tipos de innovación. Por un lado, la innovación radical que cambia rotundamente el escenario, ya sea una marca o del mercado. La innovación incremental, que justamente añade algunas novedades o pequeños cambios, pero no un cambio muy brusco. Y por otro lado, la innovación disruptiva, que justamente sigue al mercado y es un movimiento escalable que permite llegar a muchas personas o consumidores al mismo tiempo. Es en este tipo de innovación donde nos identificamos con nuestra tecnología de formulación NanoActive, que ahora vamos a ir viendo y profundizando sobre las principales características. ¿Qué es la nanotecnología o tecnología NanoActive como la denominamos en Surcos? Es una tecnología de formulación, como mencionaba Emilia, de formulación nacional, con más de 15 años en el mercado, que permite duplicar la eficacia de los principios activos, reduciendo hasta un 50% el uso de los mismos y por consiguiente también el impacto ambiental. Permite formular productos que se destacan por su compatibilidad en mezcla y no necesitan o prescinden el agregado de coadyuvantes. De esta manera se pueden ahorrar tanto aplicaciones como volumen de agua y la adición de algunos productos, como mencionábamos. A su vez, son productos más seguros y 100% adaptables al sistema productivo actual. ¿En qué se basa o se fundamenta la nanotecnología? En dos pilares claves. Por un lado, que incorporamos nanotecnología a la formulación. Es decir, la mayoría de los productos vienen formulados a una escala de micrones. En este caso, en este tipo de productos con tecnología NanoActive, lo que hacemos es incorporar nanotecnología. ¿Qué es la nanotecnología? Es una disciplina que se ocupa de reducir los materiales a una escala miles de veces más pequeña que la que le mencionaba anteriormente de los productos tradicionales. Podemos ver un ejemplo gráfico en pantalla. Del lado izquierdo de la pantalla vemos el caso de Dédalo Elite, nuestro 2,4-D con nanotecnología, y vemos una imagen de un microscopio que tiene 60.000 aumentos.
Cada puntito negro que vemos en pantalla corresponde a una partícula o micela del ingrediente activo 2,4-D. Mientras que del lado derecho lo que vemos es una formulación tradicional de 2,4-D, justamente también una imagen de un microscopio electrónico, pero que en este caso está aumentada 12.000 veces. Y asimismo, a pesar de estar el número de aumentos sea mucho menor, es notable la diferencia en el tamaño de las partículas. Si tomáramos una gota de 200 micrones, una gota de una aplicación tradicional, y nos pusiéramos a contar las partículas de ingrediente activo que hay en cada uno de los casos, en el caldo que tiene Dédalo Elite lo que encontraríamos es que el número de impactos es de 1.280 millones, mientras que el caldo que tiene un 2,4-D tradicional, el número de partículas es de 36.000. Esto sin dudas se traduce en una mayor superficie de contacto por parte del ingrediente activo, en un mayor aprovechamiento y en una mayor penetración. La otra característica diferencial de las formulaciones NanoActive es que son microemulsiones. En las microemulsiones el ingrediente activo está protegido, junto con los solventes, están protegidos por surfactantes específicos, surfactantes de diseño, que son muy importantes dentro de la formulación. Tienen una cabeza hidrofílica y una cola hidrofóbica o lipofílica, y son los que le permiten a los productos tener una excelente estabilidad y solubilidad en los caldos, una gran compatibilidad, una ultra baja volatilidad y bajo olor. Y a su vez, el ingrediente activo, al estar recubierto y protegido, permite que no tengamos que corregir el agua. Podemos olvidarnos de lo que es corregir agua y agregar secuestrantes de cationes y tensioactivos, lo cual implica un ahorro de lo económico y desde el punto de vista práctico también una mejora. Bien, en esta segunda parte de la presentación nuestra idea es mostrarles los beneficios de la tecnología, pero no solamente mencionarlos, sino demostrárselos con ejemplos reales, con ejemplos medidos. Mencionábamos en un principio de la presentación que es importante medir este tipo de innovaciones, fundamentarlas y que no queden en conceptos vacíos. Muchas veces los conceptos de sustentabilidad e innovación son muy utilizados en diferentes rubros y por eso creemos muy importante la necesidad de agregarles valor, de demostrar cada concepto que mencionamos con datos concretos y medidos. Hoy tenemos herramientas para hacerlo. Los ejemplos que les voy a mostrar son de uno de los productos. Hoy tenemos más de 15 productos con tecnología NanoActive. Uno de ellos, el último que lanzamos al mercado, es Dédalo Duo, que es un herbicida que combina dos principios activos, glifosato y 2,4-D, y es un herbicida banda azul. Como mencionaba, con Dédalo Duo incorporamos glifosato a la paleta de herbicidas con nanotecnología. Es un producto que no necesita correctores de agua ni tensioactivos al estar formulado con tecnología NanoActive. Presenta una excelente compatibilidad en mezclas y justamente o puntualmente en mezclas con atracina no necesitamos corregir dosis de glifosato porque el activo está protegido y esto nos permite un ahorro de hasta un 25% de dosis de glifosato. Al reducir, como vamos a ir viendo ahora, al bajar la cantidad de ingrediente activo y ser más eficientes con lo que estamos aplicando, disminuimos considerablemente el impacto ambiental. A su vez, Dédalo Duo presenta otros beneficios que se relacionan también con Dédalo Elite, nuestro 2,4-D y producto insignia, como la ultra baja volatilidad, excelente compatibilidad en mezclas, la posibilidad de aplicarlo hasta 7 días antes de la siembra de soja y también la compatibilidad con graminicidas, Apophis y Graminylid para el control de malezas de hoja ancha y gramíneas en la misma aplicación. Como les mencionaba, y voy a ser reiterativo, discúlpenme, pero les voy a ir mostrando y ejemplos donde fuimos midiendo y validando cada una de estas características, ¿no? Hoy estamos transitando la segunda campaña ya de comercialización de Dédalo Duo, con más de 1 millón de litros aplicados en diferentes zonas a lo largo y ancho del país. Estos son solo algunos ejemplos, pero donde podemos ver el excelente control que logramos en un producto posicionado para barbecho, con una dosis, en estos casos, de 4,5 litros por hectárea. Si traducimos eso a cantidad de ingrediente activo, vemos que se aplicaron 495 gramos de glifosato y 360 gramos de 2,4-D en cada uno de esos tratamientos, donde vemos que el control fue total. Ahora bien, comparemos eso con un tratamiento tradicional de 2 litros de glifosato y 1,2 litros de un 2,4-D. Como podemos ver en la pantalla, los gramos de glifosato y 2,4-D que aplicamos con productos tradicionales es más del doble. Es decir, con Dédalo Duo no solo estamos logrando un excelente control, sino que bajamos a la mitad el impacto ambiental traducido en cantidad de ingrediente activo y medido a través del índice como es el EIQ, donde vemos que un tratamiento tradicional nos arroja un valor de 25 y con Dédalo Duo estamos bajando a 12.
Si llevamos esto a un cálculo de hectáreas, podemos hablar que de las 200.000 hectáreas que se han aplicado con Dédalo Duo, o incluso son más, logramos reducir más de 100 toneladas de glifosato que se aplicaron al ambiente, y como veíamos en las fotos, y tenemos innumerables ensayos, no se resigna ningún tipo de control, sino que estamos aprovechando de mejor manera lo que estamos aplicando en el lote. También lo que logramos con este producto, que combina dos principios activos, es obtener un producto de banda toxicológica azul, y que en un bidón y en una dosis tenemos un producto listo para barbecho de los dos principios activos que más se utilizan tanto en barbechos de otoño como en barbechos de primavera. La compatibilidad en mezclas es otro atributo muy importante. Hoy por hoy sabemos que en cada uno de los caldos se mezclan 3, 4, hasta 5 productos, y a su vez un dato también importante que nos interesa mostrar es la compatibilidad con graminicidas. Es bien sabido que algunos graminicidas, si lo mezclamos con 2,4-D, se genera antagonismo y se pierde eficacia del graminicida. En este ensayo que mostramos, lo que hicimos fue evaluar la performance de graminicida solo en el tratamiento 1, Gramini Elite, que combina Loxifop con Clethodim, microemulsionado, con glifosato. Y en el tratamiento 2 lo comparamos con la combinación de Gramini Elite con Dédalo Duo, es decir, glifosato más 2,4-D. Lo que podemos ver y concluir es que no existió diferencias en cuanto a la performance del graminicida, pero sí existieron diferencias en cuanto al tratamiento, ya que al combinar Dédalo Duo con Gramini, podemos controlar malezas de hoja ancha y gramíneas, ahorrándonos hasta una aplicación y sin necesidad de corregir la dosis del graminicida. La volatilidad es otro aspecto más que importante desde lo práctico, desde lo ambiental y en lo que hace a riesgos en todo tipo de aplicaciones. Y en ese sentido lo que hicimos también fue evaluar el producto, ambos, Dédalo Duo y Dédalo Elite, compararlos con otras dos formulaciones que son sales de 2,4-D del mercado, y con el tratamiento 0, que sería un testigo donde se aplicó solamente agua. Se midió el efecto de fitotoxicidad en plantines de girasol de los distintos tratamientos. Este es un ensayo que hicimos en la Universidad Nacional de Esperanza. Y lo que pudimos concluir es que no hubo ningún tipo de síntomas de fitotoxicidad en los plantines cuando utilizamos Dédalo Duo, ni tampoco los hubo con Dédalo Elite. Es decir, los productos presentan una muy baja, ultra baja volatilidad y no son riesgosos para lo que son cultivos vecinos o aplicaciones incluso periurbanas, ¿no? Por último, para poder profundizar en cuanto a el impacto ambiental o el impacto que generan estos productos en cuanto al ambiente, y gracias a la doble bioeficacia que tienen y a la posibilidad de reducir ingrediente activo, lo que hicimos fue calcular el impacto ambiental de un cultivo de soja, simulando dos aplicaciones de barbecho, una aplicación de preemergentes, otra aplicación de herbicidas postemergentes, insecticidas y fungicidas. Como conclusión, lo que nos da esto es un valor de EIQ, de impacto ambiental, de 111. Cuando reemplazamos los productos por herbicidas, insecticidas o fungicidas con tecnología nanoactive y reducimos la cantidad de ingrediente activo aplicado, vemos que el impacto ambiental también se reduce en un 50%. Lo mismo sucede si utilizamos un ejemplo del índice o el pronóstico de riesgo ProRIPES, que es el que va a presentar ahora Rodrigo, donde también simulamos dos aplicaciones, una de 2,4-D microemulsión y otra de 2,4-D tradicional, en este caso era un éster, y este índice o este pronóstico nos arroja el peligro ecotoxicológico para insectos, mamíferos y peces, y un peligro global. Lo que podemos ver rápidamente, si comparamos los valores del Dédalo, que es el de la izquierda, versus el de un 2,4-D tradicional, que es el de la derecha, que justamente el peligro se reduce considerablemente, incluso a la mitad. Y lo mismo sucede con el riesgo de contaminación en aguas, en aire y en suelo. Como hablábamos en un principio, y ya para concluir la presentación, entendemos desde Surcos que es de vital importancia el contacto con el productor y estamos convencidos que es una de nuestras fortalezas, el vínculo estrecho que tenemos con nuestros clientes, con los productores, con técnicos, que entendemos, los escuchamos, aprendemos juntos, y en ese sentido consideramos que estos son los atributos que tiene en cuenta un productor, un técnico a la hora de elegir un producto, digamos, ¿no? La eficacia de control, la residualidad, el carryover o riesgo de fitotoxicidad, precio, compatibilidad en mezclas, modo de acción, rotación de principios activos para retrasar la resistencia,
la banda toxicológica y el impacto ambiental. Y pudimos ir repasando en todos ellos cómo a través de una tecnología de formulación que es adaptable a cualquier sistema productivo y que está al alcance de todos los productores, podemos mejorar todos esos atributos y todos esos puntos a través de, como decía, de una tecnología nacional. Estamos convencidos que a través de la innovación es posible forjar una agricultura más sustentable y la necesidad de medir eso y a su vez amigable con el ambiente y de gran productividad, con compromiso, trabajo en equipo, responsabilidad, confianza y profesionalismo. Escuchamos y entendemos las necesidades del productor y ahí es donde focalizamos nuestras soluciones. Y como mencionábamos al principio, la tecnología Elite hoy cuenta con más de 15 años en el mercado, más de 15 productos entre herbicidas, insecticidas y fungicidas y muchos más en carpetas que están viniendo y más de 50 millones de hectáreas aplicadas a lo largo y ancho del país. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Antonio por tu presentación. Continuamos con Rodrigo de Paula y les recuerdo que pueden enviar sus preguntas al WhatsApp de la sala, donde al final de las 3 presentaciones vamos a estar intercambiando y respondiendo las preguntas hacia el público. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por venir. Mi nombre es Rodrigo de Paula y lo que les vengo a hablar en estos próximos 15 minutos es la herramienta ProRipes, que un poco anticipó Antonio, que es una herramienta que permite pronosticar el impacto ambiental por la utilización de productos fitosanitarios en cultivos extensivos. Es una herramienta que desarrollamos investigadores de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y CONICET, con la participación de Surcos para llevar esta herramienta a que sea práctica y disponible en una página web de uso libre. Para empezar describiendo un poco qué es ProRipes. ProRipes es un modelo matemático que integra y utiliza información climática y meteorológica, información referida al sitio donde se hacen aplicaciones de fitosanitarios, cuestiones asociadas a la tecnología de aplicación de estos productos, el manejo de los cultivos en los cuales se están realizando las aplicaciones y características propias de los productos fitosanitarios. En función de toda esta información, este modelo cuantifica y pronostica indicadores de peligro, entendiendo peligro como una potencialidad de causar efectos adversos sobre insectos, mamíferos y peces, y por otra parte también cuantificar cuáles son las vías por las cuales estos organismos están expuestos a estos productos en el ambiente. Considera ProRipes como vía de exposición el agua superficial, el agua subterránea, el suelo y el aire. A partir de la combinación entre un peligro, es decir, una potencialidad de daño, y el grado de exposición, es que se generan los pronósticos de estos índices de riesgo. ¿Cómo hace ProRipes para cuantificar estos índices de peligro, exposición y riesgo? De manera genérica se detectan en una primera instancia variables que son relevantes para explicar qué le pasa a esos fitosanitarios en el ambiente cuando se aplican, por medio de un algoritmo particular que no tengo tiempo para entrar en detalle, pero se llama lógica difusa. Se integran estas variables para cuantificar la intensidad de distintos procesos a los cuales están sujetos esos productos cuando se liberan al ambiente. Los llamamos procesos ambientales. Y a partir de la integración de esos procesos, en un paso posterior, caracterizamos y cuantificamos las vías de exposición que, como les dije en la diapositiva anterior, son el suelo, el agua y el aire. Por otro lado, a partir de la dosis y de la toxicidad de esos productos para los insectos, mamíferos y peces, se cuantifican estos índices de peligro y, como les mostré en la diapositiva anterior, a partir de la combinación del peligro y la exposición es que se generan estos índices de riesgo. ¿Cuáles son las variables y los procesos que se modelan con ProRipes? En cuanto a variables meteorológicas, ProRipes utiliza la temperatura del aire, la humedad relativa, velocidad de viento, delta T y precipitaciones. Cuestiones asociadas al sitio incluyen la humedad del suelo, el pH, el contenido de materia orgánica, la aerodabilidad, la estructura y textura de ese suelo, la pendiente y el porcentaje de macroporos. La tecnología de aplicación considera el tipo de aplicación, es decir, si son aplicaciones terrestres o aéreas, el tamaño de gota que caracteriza esa aplicación, el producto que se aplica y su dosis. El manejo de cultivos incluye
sobre qué cultivo y en qué estado de desarrollo se está realizando la aplicación, cuál fue el cultivo antecesor y su rendimiento, y cuál es el sistema de labranza. Y finalmente, las propiedades físico-químicas de esos productos fitosanitarios incluyen la vida media en suelo, la dosis letal aguda para insectos, mamíferos y peces, el coeficiente de absorción KOC, el coeficiente de partición octanol-agua, la presión de vapor y la solubilidad en agua. Los procesos que modela ProRIPES, entonces, lo que llamamos procesos ambientales, son la deriva de gotas, la volatilización del principio activo, la adsorción a la matriz del suelo, la biodegradación en suelo, la escorrentía superficial y la lixiviación. ¿Y de dónde saca toda esta información ProRIPES? La información meteorológica la obtiene directamente con un acople a pronósticos meteorológicos en tiempo real, que se actualizan todos los días. Toda la información referida a la tecnología de aplicación y al manejo de cultivos lo ingresa el usuario para caracterizar su aplicación y su lote en particular. Y todos los datos de sitio, es decir, principalmente suelo y de fitosanitarios, están precargados en bases de datos que el modelo va consultando. Ahora quería mostrarles simplemente algunos ejemplos, un par de ejemplos, para mostrar cómo uno puede usar esta herramienta para planificar aplicaciones con el objetivo de reducir el impacto ambiental. Esto es una captura de pantalla de la página web, si ustedes ingresan ahí tienen el enlace. Es de uso libre, gratuito y no requiere registro, así que se puede usar libremente. Ahí se ofrece distintos tipos de información, hay glosarios, hay una explicación un poco más detallada de cómo calcula este modelo y la pantalla de ingreso para ingresar los datos de la aplicación. Entonces, en un primer ejemplo quería ilustrarlo con estos datos que cargué en la página web que les mostré. Esa fecha puntual tiene que ver con que la elegí a propósito para elegir un día en el cual las condiciones de temperatura, viento, humedad no serían adecuadas para aplicar fitosanitarios. Simplemente a modo de ejemplo se seleccionó ese producto, un glifosato al 74,4%, una dosis de 5 kilos por hectárea, que era la dosis máxima de Marbete, una aplicación terrestre y un tamaño de gota mediano de 200 micrómetros, que vendría a ser una gota de tamaño intermedio tirando a tamaño fino. Y es una aplicación realizada en pergamino, en un barbecho, en un sistema de siembra directa y con un antecesor maíz que rindió 8.000 kilos. El primer resultado que les muestra el modelo entonces son estos índices de peligro. Recuerden que peligro era la combinación de toxicidad y dosis para insectos, mamíferos y peces. Y a lo último un índice que se llama índice P, que simplemente integra esos primeros tres. En un primer pantallazo entonces uno podría ver que los valores de peligro sobre mamíferos para esta aplicación tienen valores intermedios que hay que tener en cuenta, ¿no? Más o menos 0.45, no sé si se llega a leer desde allá. También les da los valores de riesgo, tanto para la fecha actual, que es la que aparece ahí, 14 de noviembre de 2022, como para los próximos 2 días también. Yo les muestro nada más el del día de la aplicación. Considerando las distintas vías de exposición, ¿no? El suelo, el agua superficial, subterránea y el aire, que se divide en 3 horarios en función de si uno realizaría la aplicación a las 6 de la mañana, al mediodía o a las 6 de la tarde. Acá también se pueden ver que los valores de riesgo, por ejemplo para aire, tienen valores intermedios que valdría la pena revisar. Y si uno quiere entrar en mayor detalle, hay una solapa que dice procesos intermedios, en donde se muestra esa cuantificación de esos procesos ambientales que les mostraba en las diapositivas anteriores. Acá se puede ver, por ejemplo, que los valores de deriva tienen valores de 0,54, 0,55, que son valores intermedios relativamente altos. Entonces, con esta información uno podría pensar qué puede cambiar de esta aplicación si quiere reducir estos valores de riesgo y de peligro, ¿no? Entonces se plantea un segundo ejemplo, son exactamente la misma aplicación con 3 diferencias. Uno es la fecha, simplemente para elegir un día en donde las condiciones para aplicar sí serían adecuadas. La dosis, viendo que el peligro sobre mamíferos dio relativamente alto o intermedio, se planteó bajar la dosis, siempre siguiendo las recomendaciones del Marbete, y viendo esos valores de deriva que pensamos que podemos reducir, aumentamos el tamaño de gota, por ejemplo, a partir de seleccionar una boquilla antideriva. Todas las otras variables son exactamente las mismas. Y esto para mostrarles que el modelo es sensible a estos cambios. Por ejemplo, el peligro sobre mamíferos lo logramos reducir de
0,45, recuerdan, a aproximadamente 0,18, o sea, más de la mitad, aproximadamente la mitad, solamente reduciendo la dosis de la aplicación. Lo mismo con los valores de riesgo, que si recuerdan los valores de aire nos daban alrededor de 0,34, 0,35 y se redujeron a más de la mitad. Y esta reducción no solo estaría explicada por una reducción de la dosis, sino también por una reducción de las vías de exposición. Por ejemplo, los valores de deriva que logramos reducir más del 80%, o sea, de 0,45-46 los bajamos a aproximadamente 0,1, solamente cambiando algunas cuestiones de la aplicación. Entonces, para resumir, ¿dónde estamos actualmente con esta herramienta? Se logró integrar todas estas fuentes de información, de sitio, de productos fitosanitarios, información meteorológica, de manejo de cultivos y aplicaciones, para cuantificar y pronosticar índices de peligro, exposición y riesgo en los próximos 3 días al que uno realiza la consulta en la web. Que esto es algo que hay muy pocos ejemplos a nivel mundial. Actualmente el modelo, las bases de datos incluyen 748 productos fitosanitarios que son combinaciones particulares de principio activo y dosis, y pueden elegir entre 50 aplicaciones distribuidas a lo largo de la región pampeana para hacer las simulaciones. Otra opción que les permite la página web es visualizar cómo fue la evolución del riesgo para estas 50 localidades en función de aplicaciones características que se hacen con relativa frecuencia en los últimos 6 meses. O sea, la evolución diaria de esos valores de riesgo de los últimos 6 meses. Se generó la disponibilidad de esta herramienta en una página web de uso libre y gratuito, pueden usarla sin ningún problema. Y consideramos que en función de toda la información que proporcionamos en la página web, información adicional, todos los criterios para valorizar el peligro, la exposición y el riesgo están claramente expuestos y explicados con relativa claridad. ¿Hacia dónde vamos? Porque siempre se pueden hacer mejoras. En primer lugar, ProRipest en su versión actual solamente permite caracterizar el riesgo de una aplicación de un producto, que puede ser mezcla de principios activos, pero solamente una aplicación. Y estamos trabajando para escalar eso y tratar de evaluar el riesgo ya a escala de lote, que hay varias aplicaciones en el año, a escala de empresa, en función de integración de lotes, o incluso a escala de región, a partir de la integración de empresas. Estamos también trabajando para aumentar la resolución de los pronósticos meteorológicos, que hoy por hoy nos llegan con una resolución de 15 por 15 kilómetros, y le estamos aumentando la resolución a una de 4 por 4 kilómetros. Estamos generando también la posibilidad de que el usuario pueda exportar y guardar los resultados para que los analicen como ellos prefieran. En el futuro, acoplar esta herramienta a otras herramientas que estamos trabajando en nuestro grupo de trabajo, que incluyen modelos de pronóstico de emergencia de malezas, modelos de emergencia de cultivos, balance hídrico y modelos de eficiencia. En Acronex nacimos en el campo, trabajamos junto a los productores. Por eso sabemos que para tomar las mejores decisiones tenés que estar en cada detalle. Y realizando una serie de mejoras, principalmente de visualización de resultados, por ejemplo a partir de mapas interactivos y otras mejoras visuales. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo, por tu presentación. Continuamos con Eduardo. Ya casi, ¿eh? Bueno, ahí estamos. Bueno, gracias por venir, gracias por quedarse, gracias a Surcos por la invitación. Vamos a charlar en esta última parte unos minutos para ver cómo podemos usar nuestro dron, digo no nuestro dron, no el mío, sino el de ustedes, ¿sí? el que tengan ustedes o el que consigan, para acompañar cultivos más eficientes y más limpios en términos ambientales, ¿sí? Y
me voy a tomar 2 minutos para contarles más o menos cómo llegamos hasta acá. Vamos a ir a 2 casos bien prácticos que hoy se pueden usar en el campo para llevar esto adelante. Bueno, primero un mini resumen de dónde estamos hoy con los drones después de ya más de 10 años de disponer de esta tecnología, que nos vinieron a traer y qué quedó en el camino, pero por lo menos lo que hoy nos trae y para lo que hoy usamos los drones es primero para tener una nueva perspectiva de los cultivos, ¿sí? O sea, todos caminamos, todos recorremos, pero los que tienen experiencia ya lo saben, de arriba las cosas se ven diferentes. Cuando nosotros recorremos, uno lo piensa y el cultivo lo vemos de canto, ¿no? Lo vemos de costado. Y alquilamos, compramos insumos y pagamos labores por hectárea o por metro cuadrado. Y el dron nos da esa visión, nos permite cuantificar por metro cuadrado rápidamente. La segunda cosa que a nosotros nos fascina es la representatividad y la objetividad, ¿no? Cuando se hacen muestreos no hay cómo elegir dónde el dron saca la foto y eso nos ofrece una objetividad difícilmente alcanzable cuando lo hacemos a mano por más buena voluntad que le pongamos, ¿no? Además de que llega a todos los rincones y todos los puntos del lote. Y lo tercero que valoramos es que esa imagen no es solo una imagen, sino que es un registro, es algo que queda en el inventario de la empresa, que se puede cuantificar y que puede servir para un posterior análisis. Cuando dijimos, bueno, con todo esto, ¿cómo lo llevamos adelante? ¿Cómo armamos algo que sea útil y en la diaria se pueda incorporar a la gestión de un cultivo? Dijimos, bueno, ¿cómo debería ser? Bueno, primero debería ser autogestionable. Me refiero a la persona que vuela el dron, obtiene los resultados a través de su propio trabajo. No hay terceras partes, no hay terceros procesos, sino que es la misma persona que saca las fotos la que accede a los resultados sin que eso pase por otras manos. Segundo, que se pueda amortizar en un tiempo razonable, que la inversión en el dron y el tiempo que le dedico me devuelvan resultados cuantificables en términos productivos y que eso lo pueda medir, justificar, mostrar e incorporar al sistema de gestión. Y después que sea escalable, que no sea una tecnología que podemos usar experimentalmente o en pequeñas parcelas, sino también que cuando queremos decir, bueno, vamos a volar 1000 hectáreas, 2000 hectáreas, 3000 hectáreas para tomar una decisión, lo podamos hacer en los tiempos del cultivo. Bien, con esas premisas y con esos antecedentes, ¿cómo desarrollamos la tecnología o cómo nos la pensamos, con qué arquitectura? Primero usar drones de gama media con cámaras RGB, ¿sí? Drones de los que podemos comprar en el shopping y que no requieren postproceso en las imágenes en términos de elaboración de bandas. Después a través de misiones de scouting, misiones de muestreo. ¿Sí? En nuestras condiciones productivas no es que no usamos ortomosaicos, pero no lo usamos acá. ¿Sí? No llegamos a montar un ortomosaico para tomar decisiones en el ciclo de producción. Cuando tenemos que hacer cobertura total, lo hacemos, pero sin armar esos ortomosaicos, por más que muestremos el 100% de los metros cuadrados de los lotes, y después con una plataforma online a la que todo el mundo pueda acceder y tener los resultados en pocos minutos. Con esa premisa desarrollamos Dronescope y eso es lo que vamos a mostrarles, los conceptos que están detrás de estos 2 ejemplos que vamos a recorrer juntos ahora, que son cosas que se pueden hacer hoy en el campo. El primero es cómo puedo usar mi dron para diagnosticar mi problema de maleza si es que lo tengo, ¿no? Entonces, en un primer paso, hacemos un vuelo de cobertura total, ¿sí? Este lote que creo que tiene cerca de 90 hectáreas, este que estamos viendo, ¿sí? Lo vamos a volar todo con 2 baterías, ¿sí? Con una resolución de 1 centímetro por píxel. Vamos a procesar esas imágenes para detectar malezas en la plataforma, ¿sí? Y esas imágenes llevan un postproceso para afinar la geolocalización de cada clúster, identificar dónde tengo malezas y dónde no tengo malezas, cuantificar el área afectada. Hay una clasificación previa que se puede hacer, no por especies, ¿sí? pero sí por grupos, y decir, bueno, ¿tengo malezas? Sí. ¿Cuáles o qué grupos son? ¿Cuál es la superficie afectada? ¿Y qué decisión tomo eso
en mi ciclo de barbechos y en mi ciclo agrícola. Esto lo vuelo 2 horas, en 1 hora y pico, y me voy al escritorio y subo las fotos, ¿sí? Si en este caso el técnico decidiese aplicar el área que está ahí destacada, porque ese es el área que tiene malezas, y decide que lo va a controlar ahora o en otro momento, las métricas de esto serían las que vemos acá, ¿sí? Para no demorar demasiado, pero en vez de hacer una pulverización de todo el lote para controlar esas malezas, la vamos a hacer solamente donde tengo presencias. La aplicación es un poquito más cara, los productos, el costo por hectárea es el mismo. Simplemente en vez de aplicar las 87 hectáreas del lote, voy a aplicar 25 de producto. Me va a costar un poco más de la labor, ¿sí? Me va a costar tal vez 40 de labor en vez de 87, pero de los $3.300 que me costaba aplicar todo el lote, voy a gastar solamente 1.200. Y eso no solamente tiene ese impacto en el precio, ¿sí? o en la inversión, perdón, en el costo de la labor, sino también en términos ambientales, ¿sí? Estamos aplicando el 30% de los productos y aplicando el 60% del área solamente. Hay 70% de ahorro de productos contra la aplicación total y 45% de ahorro de combustible en la operación. Una cosa que se resuelve en el día, en el campo, a partir de los resultados. El segundo ejemplo que les queremos compartir es uno que tiene que ver con un trigo que estamos acollando, ¿sí? Se evalúa la cobertura de surco. Ahora lo vemos, pero esto no es un vuelo de cobertura total como el anterior, sino que es una misión de scouting. El dron va saltando, ¿sí? Y adquiriendo fotos. Acá en la imagen se muestra una misión de 1 foto por hectárea, ¿sí? De una resolución muy alta, de 0,2 centímetros a 2 milímetros por píxel. Con una batería hacemos unas 70 hectáreas más o menos, con un Mavic 2, un Mavic 3 un poco más, pero pongamos el estándar del Mavic 2, 70 hectáreas. ¿Qué evaluamos con eso? Evaluamos la cobertura de surco, la implantación del cultivo, ¿sí? ¿Qué resultados tuvo la implantación? Los metros de surco del cultivo, ¿cuántos realmente tienen trigo y cuántos no tienen? Porque los gaps, hasta cierto punto, van a compensar y después van a dejar de compensar. Entonces, en esa área donde no tengo cultivo, tengo una pérdida de productividad. Y para este ejemplo lo que me interesa es cuantificar esa pérdida de productividad, porque si lo voy a fertilizar, yo puedo hacer un ajuste en la dosis de fertilización considerando la merma en productividad por falta de cobertura, ¿sí? Tenemos recontramedido que por cada punto de cobertura que se pierde, si hay compensación plena por los surcos de costado, el cultivo consigue compensar la mitad. Entonces, si tengo 90% de cobertura de surco, tengo una merma de 5 puntos en la productividad. Y ese dato es el que retengan en un momento porque es el que vamos a usar para corregir la fertilización. Ahí se ven los resultados del scouting, ¿sí? Cuál es la cobertura de surco en cada punto de muestreo, y a partir de esos puntos de muestreo yo puedo decir, bueno, tengo áreas con mejor implantación y áreas con peor implantación. ¿Qué puedo hacer con eso? Bueno, en este caso lo que hacen nuestros clientes es redistribuir distinto el fertilizante. Es decir, bueno, si voy a tener una merma en esta parte que tengo peor implantación, redistribuyo mi total de nitrógeno, restándole lo mismo que va a dejar de producir la parte que está peor e incorporándose a la parte que está mejor. En definitiva se arman 3 ambientaciones, que no es una capa de ambientación como la que hacemos con el satélite o con el monitor de cosecha, porque es de cómo está el cultivo hoy. Sí, es una capa que se le agrega del cultivo en esta campaña, en este momento, y sobre eso se hace el ajuste en la fertilización. Simplemente para ir rápido con esto, vamos a verlo ahora no desde el ahorro, porque vamos a usar la misma cantidad de nitrógeno y vamos a aplicar las mismas hectáreas, pero vamos a tener más productividad, le vamos a restar ese fertilizante que no se va a usar en el área que tiene peor implantación y se lo vamos a dar al área que tiene mejor implantación. Y aunque voy a tener que pagar el servicio del scouting y voy a tener que pagar una aplicación un poco mayor por hacer la diferencial, ese incremento adicional de nitrógeno en la mejor parte me va a aportar 2,8% más de productividad en el lote total, ¿sí? Entonces gasto lo mismo en insumos, un poquito más en la labor,
porque por el costo por ahí que me puede llevar la máquina que necesito, pero tengo un bruto más de 3% de productividad de ingreso en el lote. Esto está pasando hoy con nuestros clientes que vuelan sus trigos. Rápidamente, para que no se queden solo con eso, pero lo mismo podemos hacer para contar plantas de maíz, o para contar plantas de girasol, o para evaluar la implantación del cultivo de soja. Son los mismos vuelos de scouting, con algunos ajustes en la altura de vuelo nada más. En un trigo implantado puedo ver qué nivel de malezas tengo inclusive en el trigo, ¿sí? O en un maíz implantado también puedo identificar qué áreas, maíz nacido con B1, B2, puedo ver qué áreas están afectadas por malezas y tomar una decisión respecto a eso. O puedo detectar en maní incidencia de esclerotinia para adelantar un arrancado, ¿sí? Todos casos que con la misma metodología de vuelos hoy tengo el resultado de acá un ratito. Para entregar a tiempo al panel, un pequeño resumen de esto que hablamos. Simplemente que son drones con cámaras RGB, ¿sí? De los que la mayoría de nosotros conocemos, que puedo llevar en el asiento de atrás de la camioneta, de lo único que me tengo que acordar es de cargar la batería y de incorporarlo a la metodología para recorrer y diagnosticar, obtener imágenes que puedan ser usadas para diagnosticar el estado del cultivo. Esas imágenes que, como decía al principio, no solamente sirven como registro, sino que además son métricas. Las imágenes se convierten en métricas. Una imagen de un cultivo de maíz me dice la población, el desvío estándar entre plantas, el coeficiente de variación entre plantas, entre surcos, la presencia de malezas. Tengo 5 variables de gestión en una foto de un lote de un cultivo de maíz. Y nuevamente, disponer de esa información representativa del 100% del área del lote, hasta donde yo no llego o no tengo tiempo o no pensé que hacía falta ir, mejora y optimiza el uso de los recursos, de los insumos, y al mismo tiempo reduce el impacto ambiental. Bueno, creo que llega a tiempo. Gracias y seguimos con las preguntas entonces. Bueno, la verdad que 3 disertaciones de lujo. Muy bueno, chicos. Gracias por compartirnos su trabajo y sus experiencias. Los invito a enviar las preguntas por WhatsApp. Ya han llegado algunas, así que vamos a empezar con las mismas. Para Antonio, ¿Dédalo Duo o Elite más Graminy, no se ve reducido el efecto del graminicida por la mezcla con aloxi? Bueno, gracias por la pregunta. No se ve reducida el efecto del graminicida, no se ve, hicimos distintos ensayos y no se ve una disminución en la performance del graminicida. Es importante lo que remarca la consulta, porque en el aloxifop solo por ahí sí es más visual esa merma, entonces de performance. Entonces con Graminy tenemos la posibilidad de incorporar aloxifop en un graminicida banda verde y que a su vez se puede mezclar con Dédalo o con Dédalo Duo sin resignar control y sin baja en la performance. Ningún problema en eso. Perfecto. ¿Y cuál es la dosis que vos recomendás de Graminy? Bueno, la dosis lógicamente dependerá de la problemática de cada lote, pero la dosis promedio de uso es entre 800 y 1 litro por hectárea de Graminy. Perfecto, muchas gracias. Perdón, la última aclaración, perdón, que me olvidaba, ya viene con el aceite microemulsionado incorporado, es decir, no es necesario agregarle aceite al producto ni al caldo, digamos. El aceite que trae incorporado el producto ya actúa como tensioactivo, como antivaporante y penetrante para lo que es la mezcla de tanque. Perfecto, gracias Antonio. Rodrigo, ¿de dónde se obtienen los datos meteorológicos? Ya que hay diversas fuentes, estaciones meteorológicas, a campo, en maquinarias oficiales. ¿De dónde los obtienen? Bueno, los datos de los pronósticos meteorológicos hasta hace unos meses los obteníamos de modelos que los desarrollaban en la Universidad de Maryland, en Estados Unidos, pero actualmente estamos migrando todo ese sistema a obtenerlos directamente del Servicio Meteorológico Nacional. O sea, directamente lo proporcionan ellos. Perfecto. Para Eduardo,
¿A partir de cuántos centímetros de altura de la maleza detecta la aplicación de drones? Mira, como el dron ve desde arriba, no sabe bien la altura. Sí te puedo decir la superficie. O sea, esos vuelos para identificación de malezas se hacen con una resolución de 1 centímetro por píxel. Y estamos encontrando matas de raigradas, por ejemplo, de unos 7 centímetros de diámetro. ¿Sí? Te diría, puede ser de 5 también, según cuán tocada o no está. Si está muy verde, con 5 centímetros de diámetro también las encuentra. A esa altura para volar el 100% del área del lote. ¿Sí? Pensemos en eso, en diámetros de 5, 6, 7 centímetros. Bien. Otra pregunta relacionada. Al evaluar la implantación del cultivo, ¿puede discriminar entre cultivo y malezas? Es muy fácil separarlo porque el cultivo está en el surco. ¿Sí? Entonces es fácil buscar el cultivo en el surco, por un lado. Y si no estuviese el surco, también podría hacerse, requeriría tener un modelo para cada una de las malezas que se quieren identificar, si no es que la voy a separar entre hoja fina y hoja ancha. ¿Sí? Pero sí, nosotros lo hacemos, por ejemplo, en maíz. Se identifica el objeto planta de maíz o el objeto planta de girasol, y lo más sencillo es que cualquier cosa verde que no está dentro de esa morfología es una maleza. Si después quiero saber qué maleza es, necesito un modelo para esa maleza. Genial. Ahora para Rodrigo, ¿se pueden cargar datos del ambiente en el momento de la aplicación en vez de utilizar datos del Servicio Meteorológico Nacional? No, actualmente no, pero esa es una de las mejoras que también estábamos discutiendo. Obviamente si uno tiene una estación meteorológica cerca o directamente recolecta los datos del lotes, sería lo ideal, así que esa es una de las cosas que estamos tratando de incorporar también. Está muy buena la pregunta. Bien. Bueno, volvemos, Eduardo. Hay varias inquietudes de drones. Al momento de cargar la prescripción en el control de malezas posterior al vuelo del dron, ¿se la carga en algún software particular? ¿Cómo le indico el aplicado a la zona a cubrir? Bien, es una muy buena pregunta. No es un proceso instantáneo porque requiere, por el usuario, decidir a partir de qué umbral de presencia de malezas va a aplicar. Hay que definir una zona buffer que tiene que ver con la precisión del GPS y de qué equipo se va a usar y en cuántos segmentos está dividido el barral de la pulverizadora. Una vez que están esas variables definidas, se puede armar la prescripción en la misma plataforma, ¿sí? Y se baja el shape en la misma plataforma. Si es necesario hacer algún ajuste, se hace algún ajuste. Pero la determinación del área a aplicar a partir de esta interacción de definir cuál es mi umbral de aplicación, ¿sí? Se puede hacer en la misma plataforma. Buenísimo. Antonio, cuando comenzaron con la tecnología NanoActive, ¿qué fitosanitarios priorizaron? ¿Herbicidas, insecticidas? ¿Con cuáles comenzaron y tuvieron un desarrollo más rápido? Inicialmente se comenzó con insecticidas y al poquito tiempo se desarrollaron herbicidas. Hoy tenemos los 3 segmentos, digamos, herbicidas, insecticidas y también fungicidas, y por ahí la paleta más fuerte hoy corresponde a herbicidas, que también está alineado con el mercado en sí, digamos, ¿no? Con lo que demanda el mercado, con la problemática de malezas. Buenísimo, gracias. Para Eduardo, ¿se paga un servicio por uso de la plataforma y uso mi dron? ¿O cómo es el servicio por hectárea? ¿Por vuelo? Bien, sí, gracias por la pregunta. Hoy por hoy se paga por lo que se usa, se paga por procesamiento, ¿sí? Si no se procesa no se paga, y la intensidad de los muestreos o del procesamiento depende un poco de la aplicación. Esas misiones de scouting yo les contaba, se hacen a una foto por hectárea y el costo es por imagen procesada, ¿okay? Para que se den una idea, pero si yo uso mi dron,
si cualquiera usa su dron para sacar una foto para contar plantas de maíz o para evaluar la implantación de un cultivo de trigo a esa escala, paga unos 75 centavos de dólar por hectárea. ¿Ok? Hay otros modos de precificación, pero para que se lleven un número en la cabeza, es ese. Perfecto. Acá hay otra pregunta para vos. El dron hace la lectura del sitio, pero ¿cómo hace la aplicación? Si hablamos de la aplicación, no es el mismo dron que saca la foto que el dron que aplica, ¿sí? Nosotros, para ensayos sí lo hacemos, pero es otro laburo. En condiciones de campo, condiciones de producción, hablamos de un dron que hace el vuelo para muestrear y diagnosticar, y un pulverizador terrestre para aplicar. Si fuera que se va a hacer con un pulverizador, con un dron pulverizador, es la misma metodología. Bueno, habría que ver la aplicación del dron, pero si fuera uno de DJI habría que subir las fotos de ese dron al Terra o a la aplicación que se esté usando, porque requiere un pequeño manipuleo para poder armar la prescripción. Si fueran drones pulverizadores de otros proveedores, es más fácil porque con el Shape ya se puede hacer. Gracias por la respuesta. Rodrigo, en el caso del modelo de riesgo ecotoxicológico, ¿se puede pensar a futuro, o bueno, actualmente, en un modelo ajustado por ambiente, ya que las variables de textura y rendimientos de antecesores son diferentes, y pensando, ¿no?, en una posibilidad de aplicaciones selectivas? Sí, a ver, manteniendo la misma estructura de modelación que tiene ProRipest, uno podría tranquilamente en el futuro quizás incluso enchufarlo en la pulverizadora que hace aplicaciones selectivas y hacer un mapa de riesgo ya en el lote, ¿no? A una escala mucho más precisa, sí, es una buena alternativa para el futuro. Buena aclaración. Gracias por la respuesta. Y una última pregunta para Antonio, para ir cerrando. ¿Han pensado o tienen algún estudio del impacto en la huella de carbono por el uso de esta tecnología versus la convencional? Sí, estamos trabajando en calcularlo. Lo que entendemos que en lo que respecta a huella de carbono no es tan lineal la reducción de impacto como sí es a través de los índices que veíamos, EIQ o ProRipest, pero sí entendemos que hay una importante reducción a través del uso de la tecnología en cuanto a la posibilidad de reducir aplicaciones y de esa manera reducir el uso de combustibles, ahorrar dosis de producto, en algunos casos ahorrar algunos bidones también, y sobre todo en el mejor aprovechamiento de la aplicación y la posibilidad de reducir volúmenes de agua también. Perfecto, muchas gracias. No tenemos casi más preguntas y acá me están retando ya por el tiempo, así que bueno, agradecida y por el espacio y agradecida hacia ustedes por todo lo compartido, por la tecnología que nos han mostrado y nos han transmitido, y bueno, este hermoso intercambio de preguntas, así que gracias al público por preguntar y curiosear nuevas tecnologías que podemos aplicar en nuestros sistemas de producción. Muchas gracias. Con Bayer en tu campo de manera integral, cuidando y potenciando lo que vas a sembrar. Hay semillas, soluciones, muchas innovaciones. Estamos en tu campo de manera integral. Contá con Bayer para tus semillas, protección de cultivos, herramientas digitales y un negocio sustentable. Ahora más que nunca, Bayer. Contactate con tu distribuidor más cercano. En Amauta estamos comprometidos con proteger nuestra tierra, en generar un cambio hacia la innovación y hacia una agricultura más tecnológica. Entendemos la evolución de la agricultura como un crecimiento positivo de los cultivos y de sus rindes, del negocio de nuestros clientes y de los profesionales de la agricultura. Amauta, evolucionando la agricultura. Dando más vida productiva a los suelos cultivados, protegemos los paisajes donde crece la diversidad. Por eso miramos con optimismo el futuro, trabajando cada día para encontrar en la tierra y el aire el alimento para los suelos del mundo. Eurochem. Horizontes más fértiles.